Buenas tardes, sean bienvenidos a este servicio de adoración y de exaltación al nombre de Cristo. Les invito a que le demos un fuerte aplauso a nuestro Señor, quien es digno de toda nuestra alabanza y de toda nuestra adoración. Les invito a que abran su Biblia ahí en el libro de Hechos, su capítulo 2, versículos del 1 al 4. Yo le voy a dar lectura a esta porción de la Biblia y escuchemos lo que hoy Dios nos quiere hablar y recordar. Hechos 2, capítulo 2, versículos del 1 al 4, dice así: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hoy te anhelamos, Espíritu Santo, te anhelamos en nuestra vida. Pídeselo a Él, dile cuánto lo anhelas. Dios, desciende aquí. Díselo a Él. Dios, desciende aquí. Te quiero tocar, te quiero abrazar. Desciende aquí. Dios, desciende aquí. Dios, desciende aquí. Te quiero escuchar.
pedimos una vez más que nos llenes por completo en nuestras vidas. Llénanos, Espíritu Santo. Levanta tu voz. El que tenga el don de hablar en lenguas, hable en lenguas. Despierta ese don de Espíritu Santo que ha puesto sobre tu vida, el don de hablar en lenguas. Ora en Espíritu Santo. El Espíritu Santo pondrá cántico nuevo, pondrá cánticos espirituales. Gracias, Espíritu Santo, por poner en nuestros corazones la frescura de tu presencia, Dios. Muchas gracias. Anhelamos siempre tu presencia y queremos siempre que tú estés con nosotros. Que nuestro cuerpo, nuestras vidas sean tu templo, porque así tú nos has dicho que somos el templo del Espíritu Santo. Hoy queremos honrarte a ti, Espíritu Santo, y que te sientas contento y muy alegre con nosotros, Espíritu Santo. Te anhelamos, Espíritu Santo, en tu nombre, Jesús. Dale gracias a Él, a Jesucristo, por su muerte en la cruz, por su sangre. Solo por tu sangre. Dale gracias a Él. Solo por tu sangre. Díselo a Él, dale gracias. Solo por tu sangre. Levanta tus manos y adóralo. Puedo estar contigo. Solo por tu muerte. Gracias, Jesús. Tú me diste vida. Cuando resucitaste, tu victoria también fue mía. Puedo entrar, santo lugar. Todos mis pecados lavaste en la cruz por siempre. Y siempre. Solo por tu sangre. Dale gracias a Él. Solo por tu sangre. Díselo cuánto lo amas. Solo por tu sangre. Puedo estar contigo. Solo por tu muerte. Tú me diste vida. Cuando resucitaste, tu victoria también
Gracias, Señor. Somos tu recompensa, Señor, de tu muerte en la cruz, Señor. Gracias, Señor, una vez más, porque es por tu fidelidad, Señor, que podemos entrar a tu presencia, Señor, y encontrar delicias a tu diestra. En tu presencia, Señor, gracias. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias por perdonar mis pecados, por sepultarlos, Señor, en la profunda mar. Muchas gracias. Hoy queremos solo disfrutarte, Dios, y darte gracias por tu fidelidad, Señor, por el cual nosotros estamos aquí, Dios. Es por tu fidelidad. Canta con nosotros esta alabanza y canta con inteligencia cada palabra, cada frase. Exprésale a Dios tu gratitud. Exprésale con tu mayor afecto cuánto le amamos. Me asombra tu amor y tu fidelidad, que a pesar de mí me puedas amar. Siempre has sido fiel y a mi lado estás. Tus ojos de amor en mi caminar. Tal vez el sol mañana no aparezca, pero puedo confiar en que tú ahí estarás. Y del firmamento se borren las estrellas, pero a tu palabra fiel tú seguirás. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Siempre has sido fiel. Tal vez el sol mañana no aparezca, pero puedo confiar en que tú ahí estarás. Y del firmamento se borren las estrellas, pero a tu palabra fiel tú seguirás. Dale gracias a Él. Levántanos y adóralo. Has sido fiel. Agradece su fidelidad. Díselo una vez más. Has sido Fiel, que siempre ha sido fiel. Has sido fiel. Siempre has sido fiel. Tú has sido fiel.
fuerte aplauso a la fidelidad de Dios. Gracias, Señor. Mi tema del día de hoy es amar para seguir. Amar para seguir. Incline su cabeza, vamos a orar. Dios, te doy muchas gracias por esta bendición que tenemos de tener una Biblia y de poder escudriñar, Señor, lo que tú hiciste mientras estuviste aquí en esta tierra, dejándonos ejemplo y dejándonos un llamado perfecto, precioso, justo, preciso, para que podamos ser así tus discípulos, Señor. Ayúdanos a mostrarte un corazón que te ame por sobre todas las cosas y ayúdanos, Señor, a tener la motivación correcta para estar siguiéndote, Señor, sin cansancio hasta el final de nuestros días. En el nombre de Cristo Jesús, háblanos directamente a nuestro corazón. Te lo pedimos así. En tu nombre hemos orado, Señor Jesús. Amén. Amar para seguir. Esta frase, amar para seguir, es una frase que humanamente la podríamos aplicar perfectamente en las diversas relaciones humanas que tenemos. Por ejemplo, si hablamos del matrimonio, bueno, la única manera para poder seguir en una vida matrimonial es que no falte el amor. Si hablo de una persecución de un objetivo a través de un trabajo, como muchos de nosotros lo tenemos, trabajamos no por un salario, sino trabajamos por una causa. Bueno, lo que debemos vigilar que no se nos apague para poder seguir en ese trabajo y persiguiendo esa causa es el amor. Ahora bien, lo mismo sucede en cuanto a nuestra relación con Dios, en cuanto a nuestra vida cristiana, nuestra vida de fe. Es una gran verdad. Necesitamos amar para seguir, porque si dejamos de amar, entonces es más difícil dejar de seguir. Si dejamos de seguir es porque hemos dejado de amar. Para poder seguir en la vida de fe, en la vida cristiana, para poder seguir a Jesús, para poder seguir siendo un discípulo de Cristo, para poder seguir siendo un siervo de Dios, necesito amar, amar para seguir. Esto es una verdad y es algo que Dios nos pide a lo largo de todas las escrituras. Deuteronomio capítulo número 6, si usted me acompaña allá, si es tan amable, en el versículo número 5, usted me va a dar la razón de lo que le digo. Dios les ordenó al pueblo de Israel: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es decir, Dios poniendo un mandamiento no solo por obligación para que lo tengamos que hacer, sino que a la vez también es un mandamiento que nos da la motivación correcta si es que queremos seguir a Dios. Muchas veces a lo largo de mi vida me he preguntado: ¿por qué la gente renuncia a seguir a Cristo? ¿Por qué la gente renuncia a servir a Cristo? A lo largo de mi ministerio, más de 21 años ya en el pastorado, puedo ir hacia atrás y siempre me ha quedado esa pregunta, o me había quedado esa pregunta. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué hay personas que dejan de seguir a Cristo? ¿Por qué hay personas que se retiran del ministerio? ¿Por qué hay pastores que renuncian a su llamado? Y entonces, con esta pregunta en mi cabeza, Dios el día de hoy me la ha respondido perfectamente. Dejamos de seguir a Cristo cuando dejamos de amarlo, porque el amor es lo que nos mantiene siguiendo al Señor. Muchos pastores y líderes hasta nos hemos llegado a culpar de por qué el hermano fulano decidió retirarse de la iglesia, por qué la hermana perengana dejó de amar a Jesús y regresó al mundo, por qué la familia sutana dejó la congregación y ahora solo visita de vez en cuando la iglesia, por qué fulano de tal, que era un siervo de Dios y que tenía un ministerio poderoso, abandonó para quedarse en la intermitencia espiritual o en la frialdad espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y esto me lleva a una segunda pregunta, la cual tiene que ver con mi tema de hoy. ¿Cuál es entonces el elemento necesario o el elemento esencial para mantenernos fieles en nuestra fe, fieles a Cristo, fieles a seguir a Cristo? ¿Cuál es el elemento? Primero, ¿por qué? ¿Por qué la gente abandona el seguir a Cristo
Y la segunda pregunta es, bueno, voy a responder la primera pregunta si respondo esta segunda. ¿Cuál es el elemento esencial? ¿Qué es lo que un cristiano necesita para mantenerse fiel en seguir a Cristo y en servir a Cristo? Y a través de esta palabra, a través de lo que Dios me ha mostrado, quiero responder a esta pregunta. Para ti, pastores que me están escuchando, que te has preguntado si algo has hecho mal, si algo te ha faltado hacer para que la familia sutana no se vaya o para que el hermano perengano no se vaya al mundo, esta es la respuesta que Dios nos da en su palabra. El elemento necesario, el elemento esencial para seguir a Cristo, para servir a Cristo y seguir a Cristo y seguir a Dios es el amor. El elemento esencial para seguir a Dios es el amor. Por eso Moisés escribió en Deuteronomio 6:5: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Con razón, cuando le preguntaron a Jesús, Mateo capítulo 22, ¿cuál era el gran mandamiento? Si usted recuerda y me acompaña ya en las escrituras, se acercaron para preguntarle: Señor, ¿tú qué opinas? ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús no titubeó en responder con Deuteronomio 6:5 y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque de estos dos mandamientos, que en realidad es uno en dos sentidos, a Dios y al prójimo, dependen toda la ley y los profetas. Meditando en esta palabra, en cómo Jesús sin titubear respondió y dijo: el gran mandamiento, lo que hay que cuidar es el amor por Dios, el amor hacia Dios. Porque es el amor lo que va a sostener, es el amor lo que va a sustentar, es el amor precisamente lo que nos va a permitir seguir en nuestra relación con Cristo. Si tú amas, sigues adelante. Hablemos del noviazgo. Si tú amas a tu novia, sigues adelante con el noviazgo y sigues hacia el otro paso, que es el matrimonio. Si no la amas, entonces llegará un punto en que esa relación tendrá que terminar. En el matrimonio mismo, como lo dije al principio, si tú amas a tu esposa, si tú amas a tu esposo, entonces ese amor te va a permitir seguir pese a las circunstancias, pese a las adversidades, pese a los enfrentamientos u obstáculos que se presenten. El amor nos permite seguir. Asimismo nos sucede con Dios. Vendrán obstáculos, vendrán cosas que te querrán detener, habrá circunstancias que son difíciles de superar, pero si tú amas a Dios, este amor te permitirá seguir adelante. Porque si tú amas, entonces sigues con fidelidad. Amar para seguir. Solo el amor, amigo, hermano, solo el amor es el que nos empuja a seguir a Jesús con fidelidad hasta el final, hasta la muerte. Pastor, ahora en este momento en donde la fe se ha enfriado, en donde muchos se han apartado de Dios, yo tengo temor, me han llegado a preguntar, de que no me pase esto a mí. ¿Qué tengo que hacer? No es solo qué tienes que hacer como ejercicios, ya sabes lo que tienes que hacer: orar, leer la palabra, congregarte, cumplir tu ministerio, juntarte con gente cristiana, compartir en los grupos de casa. Ya tienes que hacer, sabes qué hacer. Pero hay algo que debes vigilar y que solo tú y Dios conocen, y eso está en lo profundo de tu corazón, y eso es tu amor por Dios. Solo el amor nos empujará a seguir a Jesús con fidelidad hasta el final de nuestros días. La fuerza de voluntad no alcanza, porque muchas personas me han dicho: pastor, yo con usted hasta el final, hasta que Cristo venga, y hoy hace años que no están a mi lado. Muchos otros se han comprometido a decir: yo voy a seguir a Jesús hasta que me muera. Lo que hoy he vivido y lo que Dios ha hecho en mí no me apartará nunca de su mano. Para darnos cuenta que al paso del tiempo esa gente vuelve otra vez a su vida mundanal, otra vez a su tibieza espiritual. Y la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué la gente se aparta y por qué entonces la gente renuncia a seguir a Cristo? Y la respuesta
tiene que ser el elemento esencial para que tú te mantengas siguiendo a Cristo con fidelidad, es el amor. Solo el amor nos puede sostener hasta la muerte. No es que busques una iglesia en donde mejor te acomodes porque ahí es donde vas a permanecer. No, porque en todos los cuerpos cristianos, en todas las congregaciones, habrá opiniones diversas, habrá decisiones que no te parezcan. Y esto es normal porque seguimos siendo humanos. Pero no te claves con las cosas secundarias. Busca una congregación, busca una iglesia, busca un líder, un pastor que se apegue a la palabra. Porque cuando estamos pegados a la palabra es menos probable que nos apartemos del Señor, porque la palabra nos insta a ser más espirituales, a buscar más a Dios, a amarlo más. ¿Por qué la gente renuncia a seguir a Cristo? ¿Cuál es el elemento sustancial y esencial para mantenernos fieles en nuestro seguir a Cristo, en nuestra vida cristiana? El elemento esencial para seguir a Cristo es el amor. Solo el amor nos puede sostener siguiendo a Cristo. Se va el amor y pronto nuestra fe se debilita. Se va el amor por Dios y comenzamos a ver detalles. Se va el amor por Dios y comenzamos a enfriarnos en nuestra relación con Él. Se va el amor por Dios y comenzamos a coquetear con las cosas del mundo. Pero es el amor por Dios, un amor hasta los huesos, un amor hasta las entrañas, lo que nos mantiene en nuestro seguir a Cristo, en nuestra vida de fe, en nuestro amor por Jesús, en nuestro seguir a Cristo. Sabes, mucho pensé en cómo manejar este tema y la mejor ilustración que encontré hace unos días precisamente está ubicada en el Evangelio de Juan, capítulo número 21, y creo que de alguna manera te he hecho ya alusión a algo de este personaje llamado Pedro, que muchas veces nosotros hemos juzgado, sentenciado, maltratado por aquello de su negación 3 veces a Jesús, y hemos dicho, ¿cómo es posible que lo haya negado? Cuando nosotros mismos hemos negado a Jesús más de 3 ocasiones. Pero no quiero ir a esa parte romántica de la negación y cómo ahora Jesús se le presenta. Quiero que pongas especial atención, porque tú conoces este pasaje, sé que sabes de esta ilustración. Cuando Jesús se le presenta en la playa, los discípulos habían estado pescando. Están ahí los nombres de los discípulos que estaban pescando: Simón Pedro en el versículo 2, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo, o sea, Jacobo y Juan, y otros 2 de los discípulos habían pescado, y Jesús se presenta antes del amanecer. Y entonces uno de los discípulos lo reconoce, que es Juan, y le dice: Pedro, es el Señor. Y tú conoces algo de este relato. Pedro se tiró de la barca, a pesar de que el agua estaba fría, no le importó, se tiró, comenzó a nadar hacia la orilla. No era la primera vez que Jesús se le presentaba a Pedro, ya se les había presentado 2 veces anteriores a todos los discípulos en aquella reunión que tenían. Pero todavía había cosas pendientes entre Pedro y Jesús. Ahora, no quiero centrarme en la parte romántica que he compartido muchas ocasiones con respecto a cómo Jesús le pregunta a Pedro y le dice: ¿me amas? Y Pedro no puede decir que sí, te quiero, Señor. Lo que quiero centrarme atención no es en ese relato solamente de las preguntas, sino que veas en qué está interesado Jesús. Jesús no está interesado en por qué Pedro le falló. Jesús no está interesado en la doctrina. Pedro, a ver, examen, ¿qué te dije? ¿Cuál es la puerta por la que hay que entrar? Jesús no llegó con un examen escrito para preguntarle de teología. Lo que más le importa a Jesús en este momento de la historia de la humanidad, no solo de la historia de Pedro, sino de la humanidad. Jesús sabe que está a punto de ascender y tiene que dejar la tarea a sus discípulos, y sabe que uno de los discípulos que tiene que tomar las riendas de su vida y de su corazón, y que tiene que entregarse por completo al Señor, precisamente es Pedro, por su liderazgo dentro del grupo, por su atrevimiento, por su propio carácter.
Insisto, Jesús no está preocupado por la doctrina de Pedro, ni por la teología de Pedro. No está estresado por, a ver, Pedro, hazme un resumen de todas las enseñanzas que te di. No, el interés que tiene Jesús en la vida de Pedro es si lo ama. Oh, esto estremece mi vida y estremece mi corazón, porque me temo que la iglesia cristiana de hoy estamos tan preocupados por la doctrina, por la liturgia, por las formas, por las metodologías, por las planeaciones, pero nos hemos distraído en lo más importante y esencial que necesita una persona para mantenerse siguiendo a Cristo, y eso es el amor que tenemos por Él. Jesús está interesado en cuánto ama Pedro su persona. Por eso le pregunta en 3 ocasiones: ¿me amas? La primera. La segunda le dice: ¿me amas? Y Pedro en una y en otra dice: Señor, tú sabes que te quiero, tú sabes que te quiero. Y la tercera, Jesús le dice: bueno, Pedro, al menos me quieres. Y Pedro se entristeció y le dice: Señor, tú lo sabes todo. Pero quiero hacer énfasis en esto precisamente, amigo, hermano. Jesús está interesado en si Pedro lo ama realmente. ¿Sabes por qué? Porque el llamado final en este capítulo 21 está en el versículo 19. Quiero que pongas tus ojos ahí. Esto dijo, está narrando Juan, esto dijo Jesús, ahorita le voy a decir que, dando a entender con qué muerte había de glorificar Pedro a Dios. Y dicho esto, después de que dijo esto, Jesús añadió: sígueme. Una palabra fuertísima: sígueme. Amar para seguir. Pedro, sígueme. El llamado de Jesús a Pedro es a que lo siga. Ahora, ¿a que lo siga cómo? ¿A que lo siga haciendo qué? Si usted lee con atención los versos 15, 16 y 17, Jesús le había hecho un llamamiento a servirlo como pastor. Jesús le dijo en 3 ocasiones, verso 15 en la parte final: apacienta mis corderos. Verso 16, parte final: pastorea mis ovejas. Verso 17, parte final: apacienta mis ovejas. El verso 19 dice que Jesús le dijo: sígueme. Voy a ir ahora sí que adelante para atrás. Sígueme. Pero antes le había dicho: sírveme. Pero antes de decirle sírveme, le había preguntado: ¿me amas? Otra vez, Jesús concluye diciéndole: sígueme, mantente siguiéndome. ¿En qué? Lo había llamado a servir. Pero antes de hacerle el llamado a servir, se había asegurado si lo amaba en realidad. Porque Jesús está interesado no en cuánto sabes de Biblia, no en cuánto sabes de teología, no en las liturgias o las formas religiosas que nos han enseñado, que hemos respetado. Jesús está interesado en cuánto lo amas, porque si lo amas, lo servirás, y si lo amas y lo sirves, lo seguirás hasta el final de tus días, lo seguirás haciendo hasta la muerte. Jesús le dijo a Pedro: sígueme, habiéndole hecho el llamado a sírveme, pero habiéndole preguntado: ¿me amas? Observe claramente el tremendo interés que tiene Jesús por el amor que Pedro siente por él. Y ese es el mismo interés que hoy Jesús muestra para ti y para mí. ¿Realmente amamos a Jesús? Lo que Jesús le está diciendo a Pedro, y he usado este pasaje, hay muchos otros que pudiera usar, pero este me pareció sumamente interesante, porque lo que Jesús le está diciendo a Pedro es: sígueme, Pedro, pero para seguirme necesitas estar haciendo algo en mi obra, sírveme. Pero para que me sigas y me sirvas, necesitas amarme para que esto funcione. Jesús le dijo a Pedro: necesitas amarme para que esto funcione. Hermano, y esto golpea mi corazón, golpea tremendamente mi corazón, porque Jesús en este pasaje le profetiza a Pedro, después de decirle: ¿me amas? O preguntarle, y luego le dice: bueno, entonces sírveme. Si me amas, sírveme.
Y luego le dice, ¿me amas, Pedro? Si me amas, sírveme. 2. Y luego 3, Pedro, ¿me amas? Porque si me amas, sírveme. Y entonces finalmente le dice, entonces Pedro, sígueme. Pero antes de decirle el sígueme, entre el tercer sírveme y el sígueme del versículo 19, está el versículo 18, en donde Jesús le profetiza que va a tener que enfrentar cosas durísimas. El versículo 18 dice, de cierto te digo, Pedro, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, lo que viene a continuación son sufrimientos, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Y esto dijo dando a entender, explica Juan, o sea, no hay para la interpretación, esto lo dijo sobre con qué muerte había de glorificar a Dios. Usted y yo sabemos, según la historia o según la tradición, que Pedro murió crucificado de cabeza. Es decir, murió como un mártir, entregó su vida por su fe. Y esto, hermano, se lo había dicho Jesús antes del último sígueme. Porque para seguir a Jesús necesitamos estar dispuestos al sufrimiento por nuestro servicio, siempre y cuando lo amemos. Amar para seguir, y entre el amar para seguir está el servir y está el darnos cuenta del precio que tenemos que pagar. Jesús le dijo, Pedro, quiero que me sigas, pero para que me sigas necesito que me ames para que esto funcione, porque vas a enfrentar momentos difíciles, porque va a haber pruebas para tu fe, porque vas a tener situaciones o circunstancias o momentos muy desagradables en tu vida, pero si tú me amas, estoy seguro que me seguirás hasta el final, aunque esto te cueste la vida. Dicho de otra forma, Pedro, solo podrás llegar hasta el final siguiéndome si en verdad me amas. Oh, hermano, esto es tremendo. Porque entonces, de acuerdo a la Biblia, el amor es la única motivación capaz de pagar este precio de seguir a Jesús. ¿Por qué mucha gente renuncia a seguir a Jesús? Es lo que estoy tratando de decirte y de explicarte. Y es lo que estoy tratando de despertar en ti. ¿Qué tanto amas a Jesús? El elemento esencial para seguir a Cristo es amarlo con todo nuestro corazón, porque es el amor lo que sostiene nuestra vida de fe. Es el amor lo que nos mantiene siguiendo a Cristo. Jesús le dijo a Pedro antes de ascender, en este tercer encuentro, al menos bíblico, que tenemos que Jesús tuvo con Pedro, se aseguró, Pedro, ¿me amas? Y entonces terminó diciéndole, verso 19, sígueme. Ahora, hermano, quiero meditar en esto. Y aquí comienzo a estremecerme todavía más, porque esta no es la primera vez que Jesús le dice a Pedro que lo siga. 3 años antes de este episodio, de este versículo 19, Jesús ya le había dicho a Pedro, sígueme. Marcos capítulo número 1, en los versículos del 16 al 18, dice que Jesús iba caminando junto al mar de Galilea y estaban ahí 2 hombres pescando, Pedro y Andrés, su hermano. Y entonces Jesús les hizo el llamado la primera vez hace 3 años atrás, síganme, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Y dice el verso 18 que dejando al instante las redes, lo siguieron. Jesús ya les había hecho el llamado a seguirlo. La segunda vez que Jesús le hace el llamado a Pedro, ahora quiere asegurarse, Pedro, ¿me amas? No te quiero volver a decir que me sigas sin antes preguntarte si me amas. Porque ya la primera vez terminó en no lo conozco, no lo conozco. La primera vez que te llamé terminó todo en aquella negación que hiciste de que me conocías, pero ahora no quiero que sea así. Yo ya no voy a estar aquí, tengo que ascender, aunque derramaré mi Espíritu Santo sobre ustedes. Debo asegurarme si me amas, porque para que me sigas, para que esto funcione, necesitas amarme. Oh, qué poderosa palabra encuentro yo aquí.
Porque quizá la primera vez que Pedro había seguido a Jesús dejando al instante las redes, lo había seguido por otras motivaciones que no era su amor por Jesús. No sé, puedo imaginar, quizá se emocionó de que Jesús lo llamara. ¿Se acuerda del llamamiento que Jesús le hizo a Pedro? Fue tras una pesca milagrosa, tras un milagro. Quizás se emocionó Pedro y al instante dejó las redes y siguió a Jesús. Y lo siguió por años, sí, pero llegó el momento de su fracaso. Llegó el momento en que dejó de seguir a Jesús. Porque quizá la primera vez lo había seguido por emoción, o quizá lo había seguido por deseos personales, siendo un simple pescador, y que un rabí de la clase de Jesucristo lo llamara a ser un discípulo era elevarlo muchos peldaños arriba. Y quizá lo siguió diciendo: wow, es la oportunidad de mi vida. O quizá Pedro lo siguió a Jesús como algunos otros de los discípulos, y no estoy yendo más allá de lo que la misma Biblia nos dice. Quizás siguió Pedro a Jesús pensando que era el Mesías y diciendo: bueno, con este quiero yo, me va a tocar algo en el reino que viene a establecer. A esto se le llama ambición. Sabes, hermano, cuando nosotros seguimos a Jesús por un deseo personal de que se corrija mi tragedia del pasado solamente, o cuando sigo a Jesús por un momento emotivo, en un culto, en un servicio, o en algún llamado, o por una ambición a que las cosas van a ser mejor con Jesús, hermano, nos estamos equivocando, porque esas motivaciones, esas razones no son suficientes para que tú permanezcas siguiendo a Cristo hasta el final. La única motivación que te mantendrá siguiendo a Cristo hasta el final es que lo ames con todo tu corazón. Con razón Dios desde el principio dijo: y amarás al Señor tu Dios. Con razón, cuando le preguntaron a Jesús ¿cuál era el gran mandamiento?, él dijo: amar a Dios. Con razón, antes de irse y al llamar a Pedro al servicio cristiano, al pastorado como lo nombró, se aseguró preguntándole: Pedro, ¿me amas? Y cuando Pedro decía: sí, Señor, te quiero, entonces Jesús le dijo: entonces sírveme. Pero Pedro, ¿estás seguro que me amas? Sí, Señor, entonces sírveme. Pero Pedro, necesito estar seguro. ¿Me quieres? Señor, tú sabes todo. Entonces sírveme y sígueme. Amar para seguir. La primera vez Jesús aceptó que Pedro lo siguiera por las razones que fueran: ambición, emoción, deseo personal, o la razón que tú quieras poner. Y Jesús aceptó que Pedro lo siguiera así. Debía aprender Pedro de qué se trataba todo esto, todas las cuestiones del reino. Pero cuando Jesús había resucitado y había terminado su obra y sabía que tenía que ascender y los iba a dejar de responsables, a Pedro entre ellos, Jesús no solo se conformó con decirle: sígueme, se interesó en preguntarle: ¿me amas? Porque para que esto funcione necesitas amarme. Esta segunda vez que Jesús le dijo: sígueme, a Pedro, funcionó, y Pedro lo siguió hasta la muerte. La historia de Pedro acaba con un final feliz. Siguió a Cristo hasta la muerte. ¿Cómo quieres acabar tú? ¿Cómo quieres terminar tu vida? ¿Quieres seguir a Cristo hasta el final de tus días? Entonces necesitarás estar seguro de que lo amas, de que lo amas de verdad, porque el amor es lo que te mantiene en fidelidad siguiendo a Cristo. ¿Cómo quieres terminar tu vida? ¿Quieres ser uno de tantos que han abandonado y han renunciado el seguir a Cristo, regresando a su mundanalidad y a sus compromisos sociales,
o quieres mantenerte hasta el final siguiendo a Cristo, entonces hoy escucha la pregunta que Jesús te hace: ¿me amas? Porque para que esto funcione, necesitas amarme. Oremos. Señor Jesús, qué tremenda palabra nos has recordado hoy a través de esta ilustración de Pedro, que nos revela cuánto interés tienes en que te amemos, Señor, porque es el amor lo que nos va a permitir seguir en la vida cristiana, seguir en el discipulado cristiano, seguir en el servicio cristiano. Señor, cuánta gente a lo largo de la historia de la humanidad ha renunciado a seguirte por las razones que sean, Señor, y vamos a concluir que cada uno de ellos lo que permitió que se fuera apagando es el amor hacia ti. Señor, no permitas que esto no suceda. Hoy que nos preguntas como a Pedro si te amamos, queremos decirte que sí, Señor, sí te amamos. Y si a alguno, Señor, le faltara amor y ha perdido pasión por ti y ha perdido deseo de ti y por ti, Señor, te pido que se lo recuperes. Espíritu Santo, toca nuestras vidas para recuperar esa pasión, ese fuego, ese amor, porque es el amor por Cristo lo que nos mantendrá siguiéndolo hasta el final de nuestros días. Señor, hoy que estás tan interesado en si te amamos, mira lo profundo de nuestro corazón. Señor, tú nos has llamado a una vida de discipulado, a una vida de seguir tus pisadas. Pero no queremos estarlo haciendo por nuestra voluntad, ni por ambiciones personales, ni por deseos personales, ni por emoción. Señor, queremos estarte siguiendo por amor, porque te amamos, porque este motivo, esta razón nos mantendrá firmes hasta el final de nuestros días, permaneciendo en la fe de tu palabra, en la fe de tu llamado, en el servicio cristiano, siendo tus discípulos. Señor, por eso hoy queremos que veas nuestro corazón y queremos decirte: sí te amamos, Señor. Y si nuestro amor se ha enfriado, se ha hecho tibio, si nuestro amor por ti, Señor, está abandonado, ayúdanos a recuperarlo, a regresar a nuestro interés por ti, a que realmente Deuteronomio 6:5 y Mateo 22 sea una realidad, Señor, que te amemos por sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra vida, con toda nuestra alma. Señor, queremos ser de estos siervos que hasta el final de nuestros días nos encuentres siguiéndote, Señor Jesús. Pero hoy hemos comprendido cuán importante es la parte del amarte. Enséñame a amarte, Señor, cada día más. Porque si cada día más te amo más, cada día más te serviré más y cada día más te seguiré más. Ayúdame, Señor. Ayúdanos como pueblo tuyo que somos a mantenernos siguiendo tus pisadas con la razón correcta, con lo único que nos mantendrá siguiéndote, Señor, que es el amor. Bautízanos con un amor por ti, Señor, que como Pablo escribía a los Corintios, el amor por Cristo nos controla. Así, Señor, sea nuestro deseo cada día, que tu amor nos controle, que controle nuestras decisiones, nuestro amor por ti. Porque ahora ya no vivimos para nosotros mismos, como escribió Pablo, sino que ahora vivimos para aquel que murió y resucitó por nosotros. Señor, haz de esta palabra una palabra que nos regrese a ti, que nos regrese a la sinceridad a ti, a nuestro amor por ti. Y gracias por decirnos una vez más: sígueme. Señor, queremos hacerlo porque te amamos. En tu nombre precioso hemos orado. Amén. Quiero terminar con 2 Corintios capítulo 5. A ver si recuerdo este pasaje. Dios me permita que así sea.
versículos 13, 14 y 15. Pablo escribió: porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para beneficio de la obra, porque el amor de Cristo nos controla, o sea, nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven, nosotros, ya no vivan para sí, sino vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Gracias, muchas gracias por estar aquí. Espero que Dios esté ahí. Ama a Jesús por sobre todas las cosas y que Dios te bendiga.